Hola a todos, bienvenidos, bienvenidas, bienvenidas. ¿Me escuchan bien? ¿Todos bien? Sí, Mm, perfecto. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal todo? Mm, bien. ¿Ya le pillaron o todavía no? Voy a quitar un poquito la cámara porque recién acabo de llegar a casa y Ujú. necesito comer algo. Mientras me preparo algo, la quito. Sí, adelante, adelante, como quieran. ¿Las demás qué tal? ¿Pero no le has pillado? Bueno, ¿qué has pillado? ¿Qué has entendido? Eso es importante. Ir reconociendo el juego, ¿qué has descubierto? ¿Qué has notado? Cuéntame. Hola. ¿Sí se me escucha? Ya ahora sí, perfecto. ¿Qué tal? Ah, muy bien. No, pues lo que pasa es que he estado retrocediendo en lo que son las reuniones, me fui hasta el 2020. Mm, Entonces, en ese año o en esa época, pues yo creo que todavía sigo sin entender, no puedo decir que nada, porque antes no comprendía que era una ilusión, o sea, que estábamos en una ilusión y que podíamos hacer como distancia, ¿no? De los pensamientos y de las emociones. Ahorita con lo que sigo batallando es con poner distancia al dolor físico, porque ujú, pues ahí entran lo que son las sensaciones. ujú. Pero aquel mar de pensamientos y de preocupaciones y de estar como que sobrepensando siempre a cómo era pues mi educación o mi, pues era un patrón de estar piense y piense y piense y piense, y luego Ujú, mucha imaginación, ujú. ya, o sea, como que eso ha, no que haya parado completamente, pero sí es muy, muy padre, pues como verse en una plataforma como más de más descanso.
Mm, Entonces, las reuniones que estoy viendo del 2020 las puedo entender más a como no las entendía antes. A lo ujú, mejor, por ejemplo, ahora las últimas reuniones que tú das, pues a lo mejor pesco parte de la reunión y la otra parte de la reunión, o sea, como que todavía estoy así, que no sé ni siquiera de lo que estás hablando, o sea, sí sé, pero no lo encarno. ujú, Y esas reuniones del 2020, pues algunas cosas ya me quedan, o sea, no como claras, sino que ya tengo la experiencia de lo que estás muchas veces hablando. Otras no, ujú. pero, pero ha estado muy padre la experiencia de irme a las reuniones pasadas y me fui, ¿verdad? Porque dije yo, bueno, si no estoy pillando, si no adelanto o si no avanzo o si no salgo del mismo patrón o del mismo, em, ¿cómo se le llama? De estar repitiendo lo mismo, repetición, bueno, pues me voy para allá. Entonces, pues también ha sido así como que grato estar en esas reuniones. Mm. Con lo del dolor físico, em, ¿pudieras extenderte ahí un poquito? Claro. Mira, qué bueno que preguntas. Ve mi mano. ¿Sí? ¡Eh! ¿Te mordieron? No, agua hirviendo. ¡Eh! Entonces eso es dolor físico intenso, Sí. ¿no? Entonces, igual me pasó eso para hablar de esto hoy. Bueno, a ver, yo tengo una duda, o sea, por ejemplo, los yogis, las personas que ves que se acuestan en vidrios o en clavos, pues ellos Ujú, traspasan como eso, ¿no? O sea, como que lo trascienden el dolor físico, ujú, pero es como tener no sé si es un poder, estoy como muy confundida, o sea, como que yo siento que en la escuela no estamos como para hacer unos yogis, no estar ujú, como que envueltos en los CDs y en estar en ondas pues más complejas o ujú, más laberintos, ¿no? Para la mente, pero ujú. si nos puedes, bueno, si puedes dar así como que claridad para el dolor físico, pues estaría muy padre. Bueno, una manera de verlo es de que el cuerpo experimenta lo que tiene que experimentar, ¿no? Y el cerebro y las sensaciones y todos esos procesos físico-corporales, etcétera, se pues interpretan y experimentan la vida tal cual se presenta, ¿no? Si metes la mano en el fuego quema o si te cae agua hirviendo te quema al fin y al cabo, ¿no? Y son cosas que que el cuerpo experimenta, ¿no? Pero ahí hay obviamente aquí yo no hablo de eso porque es irrelevante en términos de despertar y también no es algo que fomento ni nada en términos de lo que dices de poderes como otros yogis, porque la gente puede practicar cosas y descubrir, despertar o aprender poderes para diferentes tipos de áreas del juego, ¿no? Obviamente todo eso es ego, de eso no cabe duda, todo eso es ego y alimenta más al ego. Cualquier talento, eh, poder que se ponga en uso por o algo es ego puro y eso sigue alimentando su fantasía. Entonces, toda persona que tiene algún poder en particular tiene un ego, al fin y al cabo, porque si no, ¿cómo aplicas el poder? Tiene que haber alguien ahí que aplique el poder, que se manifieste, que lo reconozca, que lo vea, que lo note, que lo aplique, que se beneficie de todo eso. Y eso es ego puro, en el nivel que quieras. Entonces, todo eso alimenta ego y lo hace más fuerte, no menos. Entonces, obviamente, por eso yo ya no, pues les trato de mencionar a todos ustedes estas cosas para que sean precavidos,
porque la magnitud, como algo que te había comentado a ti, la magnitud del juego es grande y es más grande de lo que se imaginan. Y es mucho más grande de lo que se pueden interpretar. O sea, es muy, muy, muy potente. Aunque a veces pareciera que no, o sea, es exageradamente profundo y sutil y vasto e hipnótico. Y eso te da una pauta de por qué no hay tanta gente despierta. Eso quiere decir que hay exageradamente una gran importancia en ese juego que nadie lo explora, lo juega o está dispuesto a hacer lo que se requiere para romper el velo, ¿no? Y esto me recuerda un poco, por ejemplo, si tú ves los deportes, en ejemplo en concreto el básquetbol, hay algo que se llama el Salón de la Fama, donde ciertos jugadores son aptos para poder ingresar a ese Salón de la Fama, pero para llegar al Salón de la Fama tienes que haber roto muchos récords o haber hecho hazañas descomunales o increíbles o fuera de lo normal en prestigio, en disciplina, o sea, tantas, tantas cosas para poder entrar al Salón de la Fama. Y detrás de eso, de cualquier persona en el deporte que se haya ganado una medalla o que está en el Salón de la Fama, en términos de lo que acabo de decir del básquetbol o otro deporte, detrás de esto tuvo que haber muchas cosas, muchos sacrificios, entrenamiento, muchas, muchas cosas que mucha gente no está dispuesta a hacer. La mayoría de las personas quiere lo más fácil, lo más cómodo, prender un botón y que le den comida a través de un tubo por la boca, o sea, y no quieren hacer el trabajo que se requiere, el sacrificio, etcétera, para llegar al nivel que se requiere. Entonces, el despertar, en última instancia, sí requiere más de lo que cualquier humano ha hecho en la Tierra. O sea, el juego del despertar trasciende el juego de lo humano. O sea, ni siquiera las hazañas más potentes en el deporte, en lo militar, lo que sea, se compara. Nada se compara a la ruptura total y a la conquista del ego y de tu reino interno. No hay punto de comparación, nada. No, o sea, no hay, ¿no? Por consiguiente, por algo es así, ¿no? Demuestra lo sagrado, lo profundo, lo divino que es el juego. Y yo aquí por eso nunca fomento ni aliento a que jueguen esas cosas que van a ser lo opuesto a un despertar, sino van a ser un despertar más ilusorio, más profundo y más fantasioso del cual probablemente no salgan. Es que es así, es que es así, esa es la ley del ser, es absoluto y es así, no es democrático, ni modo. Entonces, por eso es importante aclarar que los poderes, los talentos, las cosas que uno despierta o alimenta o entrena para un beneficio de algún tipo en concreto es ego puro, es ego puro. Entonces, por eso los yogis que hacen esas cosas, pues genial, hay muchos juegos en el juego de la conciencia. Despertar es la trascendencia total de la conciencia, como le he dicho varias veces. Sin eso no rompes con el velo y todas sus sutilezas y las posibilidades de lo que puede llegar a suceder en ese velo, eh, ¿cómo se dice? Muy sutil de sensoriabilidad. Dentro de ese juego hay muchas cosas que puedes hacer para dejar de vivir en dolor y esas cosas, pero por ejemplo, el hecho de que me ha pasado hace poquito, no hace nada, lo de que me quemé la mano, pues fue una experiencia muy, 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 muy intensa. Pero, sin más, el dolor estaba ahí, pero no había sufrimiento y no había ninguna relación de a mí me está pasando, ningún quiero que sea diferente o cualquier narrativa o diálogo o proceso mental de lo que según estaba pasando, por qué está pasando, o inventos guajiros de esas tonterías que antes uno pensaba y yo pensaba, no es que es karma, por algo pasó, o sea, lo dije hace rato por chiste, pero sí me entiendes, en medio de ese evento, a veces uno tiene que darle sentido a las cosas porque la vida de repente lanza experiencias potentes y uno se las personaliza. Tiene que ver con uno, con mi pasado, con mi futuro, o estoy sanando, o es un recuerdo, o sea, pura bobería. Y eso simplemente mantiene a uno ahí en el letargo de lo ficticio, ¿me entiendes? De estar ahí en lo fantasioso. Yo noté que por estar de alguna manera, por decirlo, a pesar de que la intensidad estaba ahí muy fuerte con el agua hirviendo y todo eso, porque pasó en un instante, pues era lo que era. Era estar tan, tan, tan presente sin diálogo de que tenía que ser diferente, por qué fue diferente, en dónde cometí un error, dónde podía, o sea, nada, era lo que era y ya está.
Y lo más loco es de que yo me esperaba de alguna manera una reacción de mi cuerpo muy, muy violenta, de que me iba a salir pus, me iba a hacer unas ampollas gigantes, cosas por el estilo, y nada. De hecho, al día siguiente me fui a andar en moto y con guantes y todo dije, me vale. O sea, no había dolor, o sea, dolor como tal, pero no tomé pastillas por el dolor, nada, ni fui a emergencias, no fui a, no, nada. Es lo que toque y ya está. O sea, no había, fue un dolor muy intenso, pero era como despersonalizado. No me estaba pasando a mí, estaba pasándole al cuerpo. Y claro, obviamente experimentaba la intensidad del cuerpo y todo eso, pero no me lo llevaba al campo de lo más profundo. Y era mucho más fácil poder lidiar o atestiguar o notar o observar ese evento intenso, pero sin más, ¿entiendes? Sin más. Es lo que puedo decir que sucedió recientemente. Pero te digo, en última instancia es aclarar un poquito ese juego, ¿no? O sea, lo que puedas hacer con el cuerpo para ayudarlo, adelante, porque al fin y al cabo es la maquinaria que te permite conectar con la vida y te permite de alguna manera estar alerta, consciente, atento, de la mejor manera posible, no perder energías y atención en lugares que no, si estás bien sano o en armonía. Porque toda esa energía la que la quieres, toda tu energía, toda tu intensidad, toda tu pasión, todo tu fuego, todo debe de estar constantemente 100% del día, 24 horas al día y más en la introspección y el descubrimiento del ser. Sin eso no hay ruptura del velo. No la hay, no la hay. Es que es así, como decía el ejemplo de los grandes deportistas tuvieron que levantarse a las 4 de la mañana para entrenar y jugar básquetbol, comer, alimentarse, estudiar, capacitarse para ser los mejores. El juego del ser requiere, Dios mío, es descomunal la diferencia entre esos ejemplos terrenales al ejemplo que no es terrenal, que es más espiritual o en el reino de lo trascendental. Sin eso, sin la pasión y la devoción y la prioridad del ser para el ser, por el ser y desde el ser, sin eso es que no hay ruptura, nunca la va a haber. Porque si no, en algún lado el ego se está escondiendo, está perturbando, está interponiéndose, está justificando, está validando algo como suyo, está validando su existencia de alguna u otra forma. Y en última instancia, ese es el juego de los sentidos y de las cosas. Algo que nota que también ayuda en el juego de lo físico que he notado sin importar la evidencia de lo que es, ¿cómo se dice? De lo inevitable, es de que, pues sí, el cuerpo está viviendo lo que está viviendo, pero el chiste es que tú no nombres al cuerpo, no le des diálogo ni explicaciones, no nombres las sensaciones, no les des vida, no las nombres, no las reconozcas. Y eso te pone en un estado de total integración con todo, sin los filtros que hacen que el sufrimiento, el dolor, la pelea, la rabia y todo eso se interpongan y todavía perturben más tu mirada, ¿me entiendes? Es lo que he visto. Pero en última instancia, el cuerpo no puede nombrarse así solo. Su existencia no es propia, autoexistente. Nada puede, como les he dicho, nada puede validarse, autonombrarse, autorreconocerse, nada. Y eso es importante de reconocer, porque entonces ¿qué es eso? ¿Dónde inicia ese reconocimiento? Y el reconocimiento no inicia en el lugar donde según se autorreconoce algo, porque nada se puede autorreconocer, nada. Tú eres el que lo nombra, o dentro de ti empieza el diálogo o el punto de vista donde empieza el nombramiento de las cosas, la conceptualización de las cosas, los sucederes, los haceres, los resultados de las acciones, las consecuencias, las causas, todo empieza en ti, todo empieza en ti. Nada tiene la capacidad de autorreferenciarse en ningún nivel. Por eso es lo importante. ¿Dónde inicia ese juego? ¿Y para quién? ¿Dónde inicia y para quién? Y la pasión de descubrir a ese que está detrás de ese que pregunta es la más intensa de todas. Pero ya es una gran ventaja que dejes de hacerlo real. Más bien, ya es una gran ventaja si aunque sea estás dispuesto a lo que no tiene realidad, dejarle de dar realidad. Y a lo que tiene realidad, dejarle de dar irrealidad. Y eso ya puede empezar a desmenuzar, romper, desmoronar la mentira de tu falsa identidad. Una pregunta, cuando dices no nombres,
Por ejemplo, si siento una punzada, ni siquiera es decir, ni pensarlo, siento una punzada, sino es que eso no me queda claro. O sea, cuando dices no nombres, es ¿sí? así literal, el no Literal. decir literal. Por ejemplo, tú te quemaste, sentí calor, sentí ardor, o sea, para nada Nada, hay nada. ningún. Ah, ok. Es lo que es y ya está. Y ni siquiera concluyo o percibo, decido qué es lo que es, pero es lo que es. O sea, por ejemplo, ahorita tú puedes estar sentada en la computadora, no sé dónde estás, obviamente no lo sé, pero digamos que afuera está el sol, o para algunos la luna, sabrá Dios, ¿me entiendes? No lo sé. Pero en última instancia, el sol está ahí, es lo que es, punto. Digas lo que digas, no digas lo que no digas, lo experimentes o no lo experimentes, es lo que es. Da igual tu opinión, tu percepción, cómo lo entiendes, cómo lo sientes, da igual, es lo que es. Claro, y eso es una manera de vivir la vida, la existencia, desde el aspecto más puro de la existencia desde sí misma, que es lo que es y ya está, sin filtros, sin interpretaciones, sin relaciones, sin autogestiones de nada, de ningún tipo. Y eso te hace experimentar la vida muy intensamente, porque ya no hay filtros de yo y tú, yo y algo. Y es literal, si no nombras nada, no reconoces nada, nada de nada, de nada, de nada, la vida se vuelve muy intensa, muy vívida, muy integrada, muy, muy cercana, tan cercana que es como si te estuviera, si hubiera un terremoto es como si te estuviera dando una taquicardia, te imagínate, de tan cercana que se vuelve la vida. Ya no está lejana a ti. Por eso es literal. Cuando digo cosas, hay cosas literales, son literales, pero a veces no lo comprendemos, si no lo aplicamos, no lo meditamos, no lo exploramos, no lo razonamos, o realmente no le ponemos la luz de la intuición como debe de ser y nada más confundimos las cosas. Yo te digo, la experiencia del cuerpo es la que va a tener y la experiencia del personaje es la que va a tener. En medio de toda experiencia, en medio de todo suceder, el único juego como rayo láser de enfoque, de intención, de autoexploración es quién soy yo en medio de todo lo que acontece. ¿Quién es ese que soy o que creo ser? Y ese juego sutil, fino, artístico, poético, de estar tan, 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 tan intensamente autoexplorando el vacío y la ausencia de todo, para que la verdadera identidad, pues, de alguna manera renazca o se haga obvia, o que la falsa muera, como le quiera, da igual cómo lo quiera, cómo lo querramos expresar o explicar. Pero así de fuerte tiene que ser internamente el juego, que el rayo láser de tu luz sea tan intenso, tan... ¿Se acuerdan? No sé, yo lo hice esto de pequeño, cuando empecé a descubrir el sol. Obviamente ya no lo hice después, pero cuando empecé a descubrir el poder del sol, alguien me enseñó que con una lupa yo podía enfocar la luz del sol a una hoja y se quemaba. Y para mí eso fue, Dios mío, eso fue pues mágico, porque no me imaginaba que pudiera suceder algo así con simplemente una lupa, la intensidad de la luz. Pues es algo así, que esa lupa que tú eres, la lupa que tú tienes internamente es tu notar, tu observancia, tu presencialidad, es que es una manera de decirlo. Esa es la lupa, que si la enfocas a sí misma, la descansas en sí misma, sin intención, sin acción, sin aquí, sin allá, sin tratar, sin deseo alguno sobre sí misma, es agarrar la luz del ser, empezar a incinerar toda la mentira y vas a quemar el papel. ¿Cómo quemas todo el papel? Agarrando toda tu luz y poniéndola donde pues tiene que quemar lo falso. Y es por eso que uno de los caminos más rápidos o más obvios es poner tu atención de cierta manera o aclararte o entender dónde está la mentira, porque ahí estás poniendo toda la luz en algo falso. Por eso les decía, y esto es literal, llegará un punto donde toparás con pared, no podrás ver más, no podrás negar nada, no podrás reconocer las cosas frente a ti como ajenas a ti o con distancia de ti, separadas de ti. Llegará un punto donde ya no podrás ver más. Lo has visto todo lo que está frente a ti como un objeto de percepción.
Y el último es la autoafirmación o ¿cómo se diría? Como la noción de que según existes. Esa es la última, que se ve como un objeto de percepción. Y ahí es cuando se rompe el velo. Cuando tu existencia es un objeto de percepción del ser. Esa es la cosa. Tu existencia es un objeto de percepción del ser dentro del sueño, obviamente. Y cuando se rompe ese velo como tu existencia misma, como objeto de percepción del soñador de sueños, se rompe el velo y no existe ni tú, ni el soñador, ni el testigo, ni el observador del testigo, ni esas cosas. Son simplemente referencias dentro de la ilusión para empezarte a indicar dónde empieza la mentira y dónde acabaría. Pero ya es una gran ganancia si empiezas a dejar de no validar las cosas que son como lo que crees ser como tú las dejes de lado. Ya es una gran ganancia porque hay algo que ya no se sigue interponiendo o ya no se seguirá interponiendo. Pero en última instancia el reto es tu existencia, no las cosas que pasan frente a ti. Tu existencia es el último. Ahora, ¿cómo llegas a ella? Observa tu yosoidad, tu experiencia de ser, de dónde surge, de dónde viene, de qué se compone, comprende. Compréndete a lo más profundo posible. El ser nunca va a ser un objeto de percepción, lo repito, y es literal. Y la gente cree que lo ha descubierto, que lo ve, que lo nota, que descansa, que se sumerge en él, lo percibo, lo noto, conecto, me desconecto, pura fantasía. Todo eso, todo lo que acabo de decir son objetos de percepción, nociones. Y es fascinante que no se pille que la búsqueda es una pérdida de tiempo, el encuentro es una pérdida de tiempo, el conectar es una pérdida de tiempo. El reconocer que según eres es una pérdida de tiempo, el descansar en el aquí y en el ahora en el aquí y en el ahora es una pérdida de tiempo, descubrir es una pérdida de tiempo. Fíjense, hace poco hablé con mi mujer y tuvimos una conversación interesante. Nada más para que se den cale el, el por qué tenemos estas conversaciones y por qué son importantes, ¿vale? Yo sé que hay gente que no está muy de acuerdo, lo cual no me importa, porque al fin y al cabo yo tengo que obedecer el mandato del ser, no la opinión de los demás. Y lo que diga el ser es ley. Y yo prefiero obedecer al jefe de jefes que estar tratando de satisfacer peones, ¿no? La verdad, al rey de reyes yo prefiero obedecer el mandato absoluto del rey a yo tratar de imponer mi voluntad para ver qué es correcto, incorrecto, qué se dice, qué no se dice, cómo debe de ser, cómo no debe de ser. No, así no es esto. Porque si no, no ayuda en términos de despertar. En otras cosas, claro que sí. Pero la conversación que tuve con mi mujer le dije, fíjate, eh, el juego del absoluto qué tan potente es y ¿cómo no puedo hablar de la verdad absoluta todo el tiempo? Es complicado, es complicado. Dos maneras de verlo. Una, porque para que alguien pille la verdad absoluta del ser, uno tiene que estar muy, muy, muy maduro, exageradamente maduro. Y para eso, el silencio absoluto, literal, es la enseñanza más cercana a la verdad real. El silencio absoluto, literal, quedarse callado, callado, que yo no hable, por ejemplo, literal, literal, y la presencia de lo real, automáticamente una persona muy madura se rompe el velo sin que alguien diga nada. Pero claro, eso es uno en cada 300 millones de años, o 4000 ciclos de la Tierra y el cosmos. O sea, para que eso suceda, que simplemente una persona esté expuesta a un ambiente, a algún lugar, da igual en la Tierra, a una experiencia real de verdad, despierta al instante, sin palabras, ¿vale? Y eso es porque y eso creo, ahorita que me estabas preguntando algo, a ver, me acordé que creo que hay una reunión que hablé de esto, donde hay una diferencia entre las personas y la madurez espiritual del despertar para cada uno, ¿no? Y creo que era hablé acerca de troncos, donde, por ejemplo, tú agarras un tronco que está muy mojado, tú lo llevas a una fogata y pues claro, se va a tardar en evaporar el agua para después prenderse en fuego. Y hay mucha gente que se cree muy elevada, porque lleva muchos años en lo espiritual, se creen ya en el Advaita Vedanta y tantas tonterías, que creen que están o ya muy cerca, y no se dan cuenta que son un tronco mojado, están más lejos de la verdad de lo que creen. Pero uno no lo percibe cuando pareciera que están muy cerca y a veces es complicado, ¿no? A veces los más avanzados son los más bebés y los que tienen experiencia muy avanzada son los más bebés que ven de regresar al kinder antes de pasar a la primaria o a la secundaria, a la prepa y mucho menos universidad, maestría y doctorado. O sea, ni se imaginan.
Y hay personas que tienen un tronco simplemente seco, que no está húmedo, no están contaminados de puras fantasías, conceptos, enseñanzas, escuelas, prácticas, interpretaciones, respiraciones, chakras, pensar positivo. Madre de Dios. O sea, la contaminación del ego espiritual o de la experiencia espiritual en estos tiempos es asquerosa. Es que es así, la verdad. Porque alimenta el ego y eso no tiene nada bueno, al fin y al cabo, ¿no? Y la otra son las personas, o sea, es lo que te digo, tronco, que no es troncos, o personas que a nivel espiritual no están tan contaminados de cosas, no están húmedos como el tronco mojado. Y están los otros que es un tronco tan listo, casi, casi como pólvora, que al instante o muy cerca se encienden en verdad en fuego. ¡Fum! ¿Me entiendes? Cada quien tiene sus tendencias, sus formas y cada uno está en una categoría u otra. Claro, yo soy de la idea de que si tú eres un tronco muy mojado, métete voluntariamente al fuego más potente, porque en menos de un segundo te emprenderás en llamas. Pero claro, eso requiere de un tronco muy mojado, un deseo muy desbordante de desaparecer y que el ser se manifieste ahora. Y eso es muy raro de encontrar también. En medio de tantos troncos mojados, en medio de ellos uno verdadero, un alumno verdadero que realmente quiera prenderse en llamas ya, tiene que meterse a una enseñanza, a una interacción o a un fuego exageradamente potente, que te prenda al instante, que en un segundo toda tu agua se evapore en un instante. Y eso es posible, es posible. Hay gente que prefiere un proceso, tomarse el tiempo, ver viendo, y claro, eso es, ellos su propio fuego lo están dosificando para ir en el proceso de ponerse listos. Pero yo soy de la idea de que préndete ahorita al máximo posible y toda tu humedad se evaporará al instante. Todos tus condicionamientos, tus tendencias, tus vasanas, esos son los vasanas, se irán, se evaporarán si realmente tu fuego interno es potente. Y que se vea, que se refleje, que se note, que sea, que haya congruencia, si no, es que no es así. No es así. Entonces le decía a mi mujer, fíjate, yo te puedo asegurar, y creo que lo he mencionado a ustedes, que la experiencia que Ramana o alguno de estos que son los únicos que yo como reconozco la verdad de su experiencia, ninguno de ellos puede poner en palabras la experiencia que tienen. Es imposible. Tú puedes escuchar de alguien o de ellos mismos y es imposible que lo que ellos te están diciendo constantemente es una mentira, imagínate. Es imposible de poner en palabras una experiencia que está más allá de todo. Nunca le van a poder atinar. Está más allá de la expresión, del lenguaje, de contarlo como como poesía, como cuento, como lo que sea, nunca lo vas a lograr. Les he dicho a algunos de ustedes, es como si agarras a un ciego y le tratas de explicar cómo es el sol. Si alguien nació ciego es imposible que tú le digas la experiencia del sol, la experiencia total de vislumbrar un amanecer, un atardecer, es imposible, no hay forma. Por eso, personas que han despertado realmente, no los que lo describen o lo dicen, pero realmente todo lo que están diciendo no es la realidad de lo que viven o desde dónde viven o lo que contemplan. Es imposible, no hay forma. Y fíjate, cómo yo entiendo, por eso decía la importancia de estos espacios y por qué la importancia de cómo se da nuestro diálogo y los ejemplos y todo eso. Yo puedo entender el velo que tan fuerte es y les puedo decir que es casi imposible de romper. Virtualmente es casi imposible de romper. Y hablar solamente de la verdad más alta no ayuda, porque fíjense, y no es para incomodar, no es para incomodar, pero así es el absoluto, es que es así. Solamente Dios existe y no va a permitir algo que no sea a sí mismo y rompa y no permitirá ninguna limitación para sí mismo. Y si hay incomodidad o hay huir o hay de tu parte, hay alguna cosa escondida y eso, pues te estás interponiendo y si eres afortunado, el ser va a romper sus autolimitaciones para demostrarte que nunca ha habido ninguna. Entonces, fíjense por qué la importancia de a veces no hablo, ni dirijo, ni guío acerca de la verdad más elevada constantemente. Fíjense. En última instancia, todo lo que digas, todo lo que compartas, todo lo que descubras, todo lo que notes, todo lo que hables, escuches, todo es mentira. Fíjense, es que es así.
Todo lo que has estado, lo que has hecho, lo que estás haciendo, todo está proviniendo de una falsa identidad que es falsa. Tu existencia es falsa. Entonces, algo que no es verdadero, ¿qué tiene de bueno que aportar? Entonces, claro, obviamente yo no hablo de, o no guío a alguien, o le hablo de esa manera, o le digo, "Pues, es que me da igual, solamente me interesa que descubras que eres el ser, lo demás me da igual, porque es mentira, es algo que te has autoimpuesto en términos de falsedad. Hay gente que no aguanta eso. Claro, ¿cómo va a aguantar que le rete su existencia a un grado tan fuerte que le sacuda todas sus fibras, su estructura mental, emocional, y todo lo falso de sí mismo y apuntes ahí? Pues hay gente que no aguanta. Entonces, por eso yo entiendo y por eso la paciencia, porque entiendo que el juego es muy potente y es más potente de lo que creen. Por eso la paciencia, los ejemplos, los diferentes ángulos, para que tú solito vayas viendo y tú por ti mismo rompas el velo. Pero verás que cuando se rompa es así de contundente. La verdad no admite en ningún momento mentira u opinión. Así como el sol no permite sobre sí mismo no permite las sombras ni la oscuridad, no existen para la luz del sol, es así. La verdad no permite ningún rincón de fantasía. Entonces, yo con amor entiendo y escucho, he permitido tener conversaciones con ustedes, he permitido también el acceso a mí para hablar si quieren, o por email y eso, porque entiendo el juego, la profundidad del juego. Pero en última instancia, o es el ser el que está jugando o no jugando como lo quieran ver, o es el falso interponiéndose o creyendo que tiene voz y voto en este juego. Y en este juego nadie tiene ni voz ni voto. El que manda es el absoluto. Y ya está, es que es así, es así. Pero por lo potente que es el juego y lo fuerte que puede llegar a ser el despertar y el ángulo de la verdad, retando todo rincón inconsciente de ti, que tiene según algo de verdad acerca del ser, es que sacude otras fibras. Pero eso demuestra la importancia y la sutileza y lo fino de este juego. Pero entonces no tiene nada de malo. Por ejemplo, yo entiendo y no tiene nada de malo compartir, que yo estoy súper contento de eso, porque yo honro también tu proceso, honro la manera en cómo te lo estás dibujando, honro tus caídas, tus levantadas, lo honro y lo respeto también. Por eso también no constantemente le entro de lleno a donde empieza la mentira, porque tampoco es por ahí. Tampoco es por ahí. Tiene que haber también un respetar tu divinidad, tu potencialidad, creando su propia autorrevelación, ¿me entiendes? Entonces, por eso es una mezcla de todas estas cosas, porque si en última instancia realmente, y eso lo trato de hacer a mayor o menor medida, dependiendo qué tan listo y qué tan maduro está el alumno o qué tan deseoso quiere uno de despertar ya, como les decía, no importa que el tronco de agua, o sea, el tronco tenga tanta agua, si el deseo es intenso, subimos el volumen, seguro, sin ningún problema. Y eso incinerará y quemará y evaporará todo el agua y el tronco se prende seguro. Y cuando el tronco desaparezca, el ser se autoexistente en su propia luminosidad. Pero les comento para que vean la importancia de lo que es. No todo el mundo tiene idea de lo que realmente significa un despertar. Tienen hipótesis o leyeron cosas que no son reales, o algunos maestros lo dijeron porque saben que pues necesitan dejar ¿cómo se dice? Unos pasos, unos peldaños para que a ver cuándo igual alguien se pone listo y dice, es que yo quiero ya, ahora, y me pongo a ello, me pongo a ello. Y les digo, así como el ejemplo que les decía del deporte, los grandes deportistas o en cualquier área, los que han llegado a la cúspide de ese juego, investiguen su vida, pregunten, lean y verán que, Dios mío, todo lo que tuvo que suceder para que ellos llegaran a la cúspide de cualquier área de su vida, en psicología, en contaduría, lo que quieran, negocios, lo que quieran. Y eso no se compara ni en lo más mínimo a la conquista de la mente y del ego. No hay punto de comparación. Creo que Buda lo dijo, más vale una persona que se ha conquistado a sí mismo que una persona que ha conquistado más de 1000 batallas. Y ese es así.
Entonces, es bueno, ¿cómo se dice? Hablar de estas cosas, porque yo prefiero que sepan la verdad, que se hable de la verdad y que no haya escondites ni nada, y que vean cómo es el juego que se trata, para que si realmente quieres, como si te inspira un ejemplo, un deportista, Michael Jordan o cualquier deportista, y para ustedes puede ser un poeta, me da igual, ¿no? O sea, simplemente para poner el ejemplo. Si te inspiró Michael Jordan y quieres ser como Michael Jordan o quieres ser como alguien, más que nada no como ellos, es una manera de decir, más que nada que te inspiren a que te autorreconozcas y descubras o implementes lo que sea que ellos, cómo fue que llegaron ahí, porque no es nada más el talento, hay más cosas de por medio, ¿me entienden? Y es lo mismo, el juego del despertar, uf, es diferente, es diferente. Tiene otras reglas, tiene otras maneras, pero no deja de ser de igual de importante o más magnánimo y grandioso que cualquier récord que salga en los Guinness, sin importar de quién. Entonces está en ti. ¿Qué quieres jugar? ¿Cómo quieres jugar? Ir descubriendo tu propio diseño, porque tú estás diseñando tu propio camino. Pero claro, en algunas áreas puedes crear trampas que aparentemente están ayudando tu camino y cuando lo están empeorando también. Es súper complicado el juego. Por eso se requiere una humildad desbordante, una apertura fuertísima, una constancia. Para cada quien es diferente, obviamente. Pero pensar en el despertar una vez al mes, una vez al año, porque se te hace fácil, eso no va a resultar nunca nada. El verdadero, no el que según se va a acomodar a todas tus creencias y deseos. Ese no es despertar. Un despertar viene a erradicar toda limitación perspectiva al individuo en última instancia. Es lo que les decía. Ese que según desea y tiene preferencias en última instancia es falso. Entonces, un verdadero despertar nunca va a venir a apapachar, a cuidar, a fomentar y a satisfacer los deseos, los conceptos, las interpretaciones del falso. Eso ya lo puedes notar que es una tontería. ¿Cómo puede ser algo verdadero? ¿Cómo algo verdadero va a venir a justificar, a validar y a apapachar algo falso? Ya por sí mismo, entonces lo verdadero ya no es verdadero, es falso por sí mismo, porque no hay congruencia. Está sosteniendo falsedades de la falsedad, obviamente. Lo verdadero por sí mismo no acepta falsedad. Lo justo realmente no acepta lo injusto. Es que es así. La luz no acepta oscuridad por sobre sí misma. Y la oscuridad tampoco acepta la luz sobre sí misma. Sobre sí misma. Entonces, claro, si en tu juego interior hay algo que está mostrando mentira, descubre lo que está alumbrando la mentira, porque quiere decir que no está de acuerdo con esa mentira y está rompiendo un velo o está desmoronando alguna carencia, una creencia o todas esas sutilezas de percepción o de conclusión o de nombre y forma. Lo emocionante es que es eso que está destruyendo lo falso y que se está revelando como puro. Pues les digo, si en algún momento tu interior está sintiéndose correcto, armonizado, a ver. No, yo no estoy diciendo que no lo experimentes, yo no estoy diciendo que lo niegues, mas no lo uses como un indicador o como algo que muestra o que revela. ¿Revela qué? Porque en última instancia es revela para quién. ¿Para quién se le muestra? ¿Quién soy? ¿Quién es el yo? ¿De dónde surge el yo? ¿De dónde surge mi yosoidad? ¿Cómo surge mi existencia? ¿En qué momento me doy cuenta que existo? ¿De dónde surgió la existencia de ser? ¿Qué es el ser? O sea, esas curiosidades empiezan a revelar algo, un escondite, una falsa conclusión, algo que no noto, eh, que desconozco, algo que me ha adjudicado como mí mismo cuando no puede ser mí mismo. Pero tienes que dejar de escuchar todo lo demás alrededor que no tiene importancia.
El juego sencillo. Literal, solamente existe el ser. Eso es literal. Y el ser ni siquiera sabe que existe solo. Imagínense qué tan fuerte es eso. Solamente existe el ser y no existe la posibilidad de que puedas decir que eso es verdad tampoco. Es una manera de decirlo, les digo. No hay forma de expresar o de decir la revelación de la autoexistencia del absoluto. No hay manera, es imposible. Pero es literal, solamente existe eso y nada más. Y eso, o ese, da igual, como le apuntes, no existe nada, ni la luz, ni las sombras, ni la adentro, ni la afuera, ni el tiempo, ni la conciencia, ni el arriba, ni el abajo, ni el aquí, ni el allá, ni el soy, ni el existo, ni el ser, ni el absoluto, ni la nada, ni la ausencia de cosas. Es que, ¿qué haces? Y es lo único que es real. Ni siquiera existe la apariencia de que existen otras cosas. Imagínense, ni siquiera existe lo real. ¿En relación a qué? ¿Comparándolo con qué? Es imposible, es imposible. Es que hago todo lo posible por hacerlo fácil, pero créanme que no hago bien mi trabajo. Imposible. No sé cómo hacerlo. No hay manera. La única manera es cuando se rompe el velo y sepas quién siempre ha sido. Siempre. Es lo único que va a responder todo. Antes de eso, la ansiedad, la duda, el conflicto no para, no para. En algún lugar hay algo que genera turbulencia en algún área. Y eso que impide, es que por eso se habla de diferentes ángulos, por eso sí, eso que impide, fíjense qué tan tonto es esto. Eso que según impide que solamente se revele la realidad del ser, todo lo que acabo de decir ahorita es mentira. No hay nada que impida que se revele la realidad del ser. La realidad del ser no tiene por qué revelarse. ¿Ante quién? ¿Para qué? ¿A quién según le tiene que surgir eso? Existe la realidad del ser, pero hay algo que es distinto a la realidad del ser. O sea, está la realidad del ser y algo más. Otra vez, mentiras. Eso no existe. No existe la ignorancia, no existe la iluminación, no existe el adentro, no existe el afuera, no existe el alumno, no existe el maestro, no existen los caminos, no existen los despertares, no existe la ignorancia. Entonces, ¿cómo nos quedamos? Porque para allá apunta. En última instancia, para allá apunta. Ese es a donde trato de apuntar, a ese lugar donde no tiene que apuntar, porque otra vez llegamos a lo mismo, fíjate. ¿Apuntar a dónde? Si el ser, para hacerlo fácil, o el absoluto no está ubicado en algún lugar. Entonces, ¿apuntar a dónde? Apuntar significa que hay una distancia entre algo y algo, que tú estás aquí en relación a otra cosa, que vas a llegar de punto A a punto B. Fantasía, mentira. Muchos creen que son y ¿qué creen? Fantasía, mentira. Nadie es, nadie existe. Solamente existe el ser, el absoluto. Solo. Entonces, ¿de qué sirve a veces tocar? Que tocarlo si lo hago. La verdad más profunda, donde ni siquiera existe la verdad más profunda, porque también llegamos a lo mismo. Estás describiendo. Estás apuntando a algo. La verdad, ¿qué es la verdad? La verdad nunca va a ser algo que puedas encontrar, no es un objeto de percepción tampoco. Nunca la vas a encontrar, nunca la vas a poder descubrir o expandir o aclarar. Mentira, más mentiras. Todo lo que alguien puede decir describe a algo. El ser nunca va a ser algo. La ausencia de ser o no ser también sigue siendo de cualidades. La ausencia de cualidades sigue siendo una cualidad que habla de la ausencia de cualidades, y eso tampoco es la verdad. Entonces, díganme, ¿por dónde? ¿De qué se trata? Pero si realmente prestas atención a la reunión de hoy, hay un momento donde si prestas atención en tu interior, hay algo que está colapsando algo, hay algo que no comprende, que se siente perdido, que se siente desubicado, pero hay un instante donde todo desaparece, absolutamente todo, si prestas realmente atención, desaparece el yo, tú, aquello, conceptos, ideas, de todo tipo. Y de eso hablo. Y eso no es un eso, pero es la mejor manera que puedo decir.
Les digo, ni siquiera el silencio literal es la verdad más alta, es imposible. Se acerca, apunta a algo que es la ausencia de todo, y por eso mucha gente se agarra de los conceptos o las experiencias sensoriales o fenoménicas de la conciencia, que es silencio, vacío, ausencia de cosas, quietud, todas esas cosas. Y todo eso ni siquiera se acerca en lo más mínimo a la experiencia de lo que, por eso se agregan conceptos, Brahman, para Brahman, el absoluto, el ser, Dios, tú como quieras, es imposible, no hay forma. Y la gente lo toma literal. Y luego se les da una experiencia de eso y creen que ya llegaron. Eh, Far from the truth. Lejos de la verdad. Por eso el juego tiene que ser una humildad. ¡Puf! Un vacío. Un ponerte de rodillas y bajar la cabeza y abrirte a algo, a un juego, a este juego. Al verdadero juego no hay manera de que puedas acceder solo. Es imposible. No hay forma. Porque las trampas del ego y la ilusión son tan sutiles y tan exponencialmente infinitas que solamente el ser se mete a su propia morada. Y para eso, pues, es el misterio de que el ser te elija para sí mismo como su alimento. Imagínese un león que tiene mucha hambre y de repente tienes a un buscador espiritual que es un pepino. Literal, un pepino, un vegetal, a eso me refiero, un pepino vegetal. Y luego tienes otro buscador espiritual que es un poco más serio y es un borrego. Pues un león va a ir a comerse al borrego, no se va a ir a comer un pepino. Un león necesita carne, no necesita vegetales. Y el ser es más o menos así, por ponerlo en términos de cuento. El ser no va a buscar seres espirituales o practicadores espirituales que son lechugas. Es que no va a ser así. Luego te topas los espirituales y te vas a topar, no sé, con carne, ¿no? Pero ¿cuál es la más deliciosa? ¿Cuál es la más deliciosa? De todas las carnes que hay, ¿por qué el ser va a elegir a una en relación a todas las demás? Pues a la más deliciosa, a la más jugosa, a la más nutritiva, a la que vas a ver mejor. ¿Y cuál es esa? En medio de tantas carnes, ¿cuál? Pues es la cosa, ¿cómo te preparas para hacer eso que el ser va a elegir por sobre todos los demás alimentos? Imagínate que vas a un buffet y hay mucho alimento, ¿cuál vas a elegir? ¿Cuál es el que se te antoja más? Y el ser solamente va a devorar el único plato que lo satisface, fíjense, su sí mismo. Es que qué gracioso. El ser, le puedes poner un buffet de puras cosas, postres, carne, borrego, no sé, cerdo, pollo, ensaladas, quesos, y los mejores chefs del mundo han preparado el mejor buffet. Y el ser dirá, no, están equivocados. Yo solamente me devoro a mí, solamente me saboreo a mí, solamente me pruebo a mí. Lo demás me causa intoxicación. No trae nada bueno todo lo demás. Así de puro es el ser. Solamente se alimenta de sí mismo. Como el sol, literal, ese es el ejemplo. Claro, el sol solamente se alimenta de sí mismo, sobre sí mismo, para sí mismo y se sostiene en sí mismo, sin la ayuda de algo más. Es por eso que les digo, un despertar es no es que el ser va a elegir al individuo, porque eso es imposible, a su historia, a su ser buena persona, ser lindo. No, el ser no ve a nadie, no ve a nadie. El ser no ve quién es bueno, quién es malo, no ve a nadie. Para el ser no existe nadie, solo existe sí mismo. Y solamente se revela el ser en términos de despertar o romper el velo sobre sí mismo, no sobre el espejismo de que según hay alguien y los demás. Entonces, el uno querer ser alimento para el ser desde el falso, desde el ego, es que nunca va a resultar, inclusive es un despertar. ¿Cómo te haces alimento si el alimento que te estás tratando, el alimento que tú eres, que estás tratando de ser para el ser nunca lo va a devorar? El ser va a devorar la ausencia de tú, lo que queda cuando tú no estás. Eso sí, apetito, hambre, ganas, rico, y se lo hará suyo. Y finalmente será él solo, la representación de lo más puro y bello y magnánimo. Él solo, libre, despierto, sin condiciones.
sin fantasías. Entonces, ¿quieres ser alimento? ¿Quieres despertar? Prepárate, quítate de en medio, no te interpongas, que tú no estés en el camino. Y es la única manera que serás alimento adecuado para que el ser se autodevore, se coma, se autoingiera y se revele como sí mismo. No hay otra. El ser jamás va a comer una lechuga y un borrego tampoco. Da igual en qué lugar de la balanza o del juego espiritual o en qué nivel te pongas. El ser jamás va a devorar al individuo. Jamás va a saborear al individuo. Porque el individuo no existe. Entonces, ¿cómo va a saborear algo que no existe? Para él no existe nada más que sí mismo. Y es fascinante porque hablamos de estas cosas y puedes ver incongruencias, puntos de vista distintos, paradojas, de tantas cosas. Porque les digo, en última instancia es imposible hablar de vivir o estar, palpar o saborear el reino del absoluto sin nada más que eso. No hay forma. Es inexplicable. Inexplicable. Por eso trato de traer ejemplos, trato de darles a ustedes desde diferentes ángulos, con cuentos, con ideas, en que tú vayas poco a poco vislumbrando la inmensidad, la magnitud de todo esto, de a dónde punta, de qué trata. Pero en términos muy sencillos es dónde empieza el yo, quién es ese yo, quién soy realmente. Y dejes de escuchar a ese que interpone y que pone pretextos. No, es que me estás haciendo pensar, es que no, es que voy a sentir, es que recuerdo cuando estaba haciendo esto. Entonces no estás listo para despertar. Aquí es, ponte listo, vacíate, no escuches, no digas nada, no tengas ninguna intención, ningún deseo, no practiques nada. Por eso es, ¿por qué quieres esto? ¿Por qué decides esto? ¿Por qué sientes esto? ¿Por qué actúas así? Conócete, 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 conócete. Conócete tanto que llega un punto de que te desconozcas y te quedes solamente, te quedes con una claridad desbordante de a ese que has conocido o pretendido ser en todos sus ángulos de falsedad y de mentira. Y cuando empiezas a ver dónde están las mentiras, automáticamente la verdad empieza a autorrevelarse por sí sola. No porque necesitaba que la mentira se quitara, sino más bien para que tú te dieras cuenta que la mentira era lo que se interponía entre tú y algo más puro, entre tú y tú sí mismo. Con estas cosas simples puede haber una transformación real y radical. Y esa es mi esperanza para todos ustedes, que sea radical, total y concluyente. Y que no sea toda la fantasía de eso, de que es perpetuo, a veces sí, a veces no, a veces me aclaro, a veces no me aclaro, a veces lo entiendo, a veces no lo entiendo, a veces se me va, a veces dura mucho tiempo y después regreso al sufrimiento. Todo eso es ego y fantasía y falsedad. Y yo no quiero eso para ustedes, yo no quiero eso para nadie, obviamente. Pero luego llegamos a otro juego, para que entiendan. O sea, yo todo lo que digo no es mi experiencia, ¿vale? Para que entiendan. Para mí no existe alguien que esté dormido o despierto, ¿vale? Para mí no existe algo de lo que yo estoy diciendo sirve para alguien que según lo necesita. Para mí no existe nada de eso. Para mí no existe ni el despertar, ni el sueño, ni el dormir, ni la ilusión, ni el proceso de, ni alguien rompiendo el velo, ni la ausencia del velo, ni la potencialidad del ser. Para mí eso nada existe. No existe nada. Nada, nada, nada. Esa es la realidad en la que me encuentro. No existe nada, absolutamente nada. Entonces, cuando de repente digo que hay que romper el velo, lo digo simplemente para ese que cree que está en el velo, que es el velo mismo. Y después comprenderán la pureza de eso que está más allá de las palabras. Porque lo he dicho varias veces y lo trato de explicar. Cualquier cosa que yo diga no es la verdad de la que yo experimento, la que yo vivo. Nadie. Ramán era igual. Ni Saradat era igual. Ellos están expresando algo para la gente que necesitaba oír acerca de esto, para que vayan poco a poco madurando, rompiendo y trascendiendo cualquier cosita que les impide ver la verdad de la realidad del ser. Pero para ellos, todo lo que ellos viven y todo lo que ellos decían no era lo que ellos viven. Es imposible, no hay forma. No, nada, nada. Uno cree que puede entender la realidad de ellos y es imposible. Solamente la entiendes cuando has entrado o accedido a la realidad de ellos, no antes.
Antes, pues es un juego, lo exploras, te caes, te levantas, no pasa nada. Ves donde había ángulos de arrogancia, no pasa nada. Ves donde puedes explorar más, perfecto. Ves donde puedes entregarte más, vaciarte más, etcétera, perfecto. Y esa es la aventura, esa es la aventura. Pues sí, pero bueno, ahorita decías que no hallabas cómo ayudarnos, ¿no? O cómo hacerle. Ujú, Ahorita vamos a suponer que yo agarre a alguien de la calle y le diga, vente, vamos a esta clase, ¿no? ujú, Y te está oyendo. Ahorita en este momento te está oyendo desde que empezó tu charla, tu ujú, satsang, y que va a entender nada, ¿verdad? O sea, ni ujú, siquiera nada, nada, nada. Entonces, siento que estamos aquí en la escuela porque estamos madurando, ujú, así como tú lo describes. O sea, es ir en una montaña y tú estás más arriba y nos estás diciendo por aquí sí, por aquí no, por aquí sí, por aquí no. Entonces, pues todos estos años que llevamos es ujú. para eso precisamente. A lo mejor no vamos a despertar, pero estamos adquiriendo una maduración que dónde, o sea, dónde o con quién hubiera pasado eso. Ujú. No, y genial, y por eso te digo que por eso lo sigo haciendo, porque entiendo el juego, porque comprendo el juego, porque entiendo los laberintos del juego. Y hay gente que le toma mucho tiempo comprender, pero también tengo que, de alguna manera, exponer eso que va a romper el velo, no lo que va a seguir perpetuando tu velo. Y no mucha gente va a llegar. Al fin y al cabo, las personas que pueden ver un video y que creen que han comprendido lo que digo, créeme que no han comprendido. Así de fácil es esto, pero la gente se autoengaña. Y luego las personas que no creen comprender o es porque no están listos o porque ese que necesita comprender necesita ser disuelto o destruido. Y esa es la cosa, el juego del despertar apunta a ambas. Por eso no todo el mundo llega, o sea, y un día me encantó escuchar algo de Papaye, que es algo más o menos lo que es. Alguien le preguntó algo acerca de la gente que llega y que no llega y etcétera. Y les dice, mira, la mayoría de las personas busca patatas. Esto no es una verdulería. Esto es una tienda de diamantes. Las personas que buscan patatas no van a llegar aquí. No van a llegar aquí. No están destinadas a llegar aquí. Y si se asoman, se van a ir. Una persona que está buscando patatas, verduras, zanahoria, etcétera, que se vaya a una verdulería. Pero hay personas que de repente, claro, van a asomarse a una joyería de diamantes y de joyas, obviamente, pero se van a ir. Al momento que van a ver el precio, al momento que ven el precio y de lo que realmente se está vendiendo en la tienda de diamantes, pues van a decir, no, yo no estoy dispuesto ni tengo yo no voy a pagar el precio de lo que se pide. Y es más, ¿cómo voy a pagar el precio de lo que se pide si no me va a aportar valor un diamante cuando yo necesito ahorita un kilo de patatas? Algo así dijo Papa y se me aclaró. Dije, claro, es que en una tienda de diamantes son diamantes y el precio es lo que es. Un diamante cuesta carísimo. Aquí el precio es tu existencia, imagínate. Aquí el precio es tu ego, tus creencias, tus ideas, tus ideales. Ese es el precio que tienes que pagar. O sea, tu arrogancia, o sea, es que ese es el precio a pagar. Si no, no va a despertar. No vas a descubrir el diamante que eres si no pagas el precio. Claro, si tú buscas patatas, hay muchos lugares donde pues, vete a comer patatas, no pasa nada. Pero es lo mismo, la gente que busca patatas no va a llegar aquí. No va a llegar aquí. Y si llega ahorita, se va a asomar y se va a ir. Es que es así. Pero la gente que busca diamante y que está dispuesta a pagar el precio para descubrir el diamante que tanto han buscado toda su vida, este lugar es para eso. La gente que todavía no es lista para eso y que está buscando patatas, llegará a un punto donde madurarán y llegarán a algo como esto. No digo conmigo, no, nunca es esto, pero hablo de una enseñanza así de potente, porque en última instancia, la verdadera enseñanza, la última, la definitiva, la que va a incinerar por completo todo, es así de potente. Es así de potente. Si no es que todavía no está listo uno. Todavía no está listo uno. Entonces, por eso yo entiendo la profundidad de la ilusión, la entiendo, por eso me metí tan fuerte en ella en todos los niveles posibles, para entenderla, comprenderla y adquirir herramientas, ejemplos o lo que sea para, una vez que se ha roto la mentira, ese, ese, no me importa los demás, ese, que sí,
le ayude, como a mí me ayudó Papayi, con el ejemplo, con la forma de hablar, con los ejemplos que usaba, con las experiencias que tuvo, fue lo que a mí me llegó a lo más y más profundo. Y fue lo que ayudó. Entonces yo le hablo a ese. Como yo estuve del otro lado, ahora yo estoy del otro lado, de alguna manera. Yo estuve en el recipiente, el receptor de Papayi. Ahora yo estoy del otro lado. Y es simplemente dar lo que se me ha dado para ese que quiere estar de este lado. Y todo, les daría todo. Y siempre les doy todo, nunca me guardo nada. A veces me guardo algunas cosas porque yo entiendo que cada uno de algunas personas tienen sus ideas o su ego está ganando o ha ganado, es que es como todo. Hay veces que permito que otros descubran ciertas cosas que necesitan para su propia autoexploración y después veo que igual se han topado con pared y después se acercan para aclarar algún punto ciego, etcétera, y no pasa nada porque entiendo. Para mí no tiene nada de malo si sigues jugando a la aventura y si te entregas a tu propia aventura, ¿no? No pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. Por eso he dejado videos, he dejado audios, he dado libre acceso a la escuela totalmente, he expuesto algunas cosas a nivel público ya más internas. ¿Por qué? Porque es que yo no tengo, la verdad, no. Si han visto la historia de todo esto, han visto que yo, la verdad, si somos honestos, si les expongo, pues todo he gastado, me he quedado sin dinero invertido, como lo mencioné la vez pasada, he hecho tanto, tanto, tanto para buscar darles todo lo mejor posible a todos. Y ahora no hay ninguna intención, ningún deseo de ningún tipo. Y las cosas son como son. Y es simplemente dar de lleno todo esto y ya está. Y que cada quien, pues si no está maduro, pues que solito empiece a madurar. Por eso he dejado el caminito, los ejemplos y las cosas. Y la gente que está o ha comprendido más el juego, pues se meta de lleno más al juego, ¿no? Porque en última instancia te darás cuenta que para esto no necesitas madurar. Como dice mi mujer, o estás embarazada o no estás embarazada, punto. Es así. No busques madurar. Ese es otro ángulo, que por eso les digo, es que es muy importante esto, para que tu mente no interprete o trate de buscar o cómo le hago y me aplico más o aprendo más o me vacío más. No, 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 no. No hay nada que tengas que madurar, no hay nada que tengas que soltar, no hay nada, nada, nada. No pierdas el tiempo. Vete directamente a ese falso que pretende entender que ha creado caminos, que ha creado niveles, que ha creado inmadurez, madurez, claridad, no claridad. Rompe con ese y todo se aclara. Todo se aclara, todo se aclara. Entonces les digo, por eso entiendo, y por eso he puesto juegos, y por eso he puesto videos, y por eso hablo de diferentes lugares, porque entiendo, 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 entiendo. Entiendo lo complejo y lo profundo del sueño. Pero está en ti. En última instancia, todo está en ti. Y pues juega como se debe en las grandes ligas. Estas son las grandes ligas. Y puedes, claro que puedes. Yo confío totalmente en ti, en que puedes. Quieres que tú confíes totalmente en ti también, que aprendas a confiar en ti, que honres tu camino, tu proceso, como sea que te lo estés dibujando, que prestes atención, que te conozcas, que tengas visión aguda, que no huyas, que des el paso voluntariamente, da el paso, conócete, desconócete también, descúbrete,
Pero te digo, el fuego para esto tiene que haber un fuego muy potente por descubrir la realidad de Dios y que Dios te deje entrar, que te muestre su reino. Pero es como les decía, solamente Dios le muestra su reino. ¿A quién? A Dios, no una parte de Dios. Eso no existe. Solamente Dios puede entrar al reino de Dios. Nadie más se le permite la entrada. Nadie. Tú puedes agarrar al maestro más elevado de los 30,000 niveles de conciencia y agarras a Cristo, a Krishna, y nadie de ellos entra en la realidad de Dios. Nadie. Ni a los maestros más sagrados de la historia, nadie entra a la realidad de Dios más que Dios. Nadie se le permite la entrada. No existe nadie que pueda entrar a la realidad de Dios. Solamente Dios entra a su propia realidad. Entonces da igual. Da igual los méritos que todas las personas hagan, ni a cuántas personas han ayudado y van a ayudar. Da igual. A la realidad del Dios no entrarás. Entrarás a otras realidades, seguro. A unas perspectivas de experiencia más armoniosas que las anteriores, seguro. Pero de eso de entrar al reino del absoluto, nadie entra. Da igual, Vishnu, Krishna, da igual, nadie. Ay, no entiendo, entonces se supone que tú no estás en la realidad de Dios, o sea, no, sí, no, porque se supone que los maestros que has mencionado ya están ahí, pero no como nosotros los percibimos. Es que no existen los maestros. Existe Dios tomando la apariencia de un maestro. Y el maestro no existe. No Ah, existe el ya, individuo. No existe el individuo. ya. Nunca ha existido Ramana. Nunca ha existido Papaya. Nunca ha existido Nisargadatta. Nunca. Pero claro, las personas que todavía se creen como yo y se identifican con el cuerpo, su referencia es el objeto de percepción que tienen, llamado Papayón y Sargadato Ramana. Por eso te decía, es imposible de describir la experiencia que ellos tenían o quiénes eran, porque tampoco es por ahí. Se malinterpretan las cosas. Ninguna persona puede hablar libremente la experiencia o quién es. Los que realmente han roto el velo no pueden, porque no sirve, no ayuda. Hay un cuento, bueno, no es un cuento, es un libro, que es el Bhagavad Gita, que habla de la guerra, ¿no? Y está Krishna con este Arjuna. Y hay un momento donde Arjuna le dice, por favor, muéstrame quién realmente eres. Y Krishna le dice, no, 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 no te puedo mostrar quién realmente soy. Pero hay un punto en la historia o en el cuento que le dice Krishna, va, ahí te va. Y cuando se manifiesta tal cual es, este Arjuna le da pavor y miedo, que le dice, por favor, regresa a tu forma física normal, por favor, ya no, ya no, ya. Me hinco, lloro, hago lo que tú me digas. Pero en última instancia, eso que Krishna se manifestó como representación de quién era realmente, era una proyección de la mente de Arjuna también, no era del absoluto. Pero es imposible. Alguien que ha despertado nunca va realmente a poner en palabras o describir quién realmente es, porque el juego está tan turbio y cochino y tan corrupto que es que no se puede naturalmente expresar porque no ayuda en esos sentidos, no ayuda al intelecto y a la toxicidad del que percibe, ¿no? Cómo lo usa, cómo lo manipula, cómo lo ataca, cómo se lo toma, la arrogancia espiritual, tuyo, aquellos que el juego se ha hecho más potente en esos sentidos. Entonces, mejor en tercera persona y nada más lo dejamos hasta cierto grado, ¿no? Y que lo demás, si tú descubres quién eres, automáticamente verás de lo que hablamos. Automáticamente dirás, ala, ya entendí, ya veo, ahora sí ya veo por qué. Porque sí, por qué no. A veces jugamos, simplemente decimos, pues eres esto, eres aquello, eres eso que no tiene nombre, eres eso que no tiene forma, y eso es un chiste, porque luego cuando la experiencia se amplifica, lo eres todo. ¿Y cómo explicas eso? ¿Cómo explicas una experiencia de serlo todo, todo al mismo tiempo,
de que todo eso que es al mismo tiempo sucediendo está para sí mismo sucediendo en todos lados al mismo tiempo, sin que nada de lo que acabo de decir tiene relevancia o existencia propia. Es cómo lo describes, cómo lo expresas. Y sin embargo es así. El todo en todo como el todo. Más o menos va por ahí. Pero no te enfoques nunca en el cuerpo. No te enfoques en el cuerpo. No te enfoques en mí, ni qué digo, ni qué hago, ni qué hablo, ni quién dice, ni mi cara, mis facciones, nada. Olvídate del individuo, olvídate del individuo, olvídate del individuo. Que el olvidarte del individuo sea una invitación a que te olvides de ti. Cuando te olvidas de ti, ya no hay puntos de referencia, ya no hay un yo y un tú. Y si no hay un yo y un tú, empezarás a ver, realmente ver, sin conceptos ni formas ni de nada, y será mucho más fácil. Pero claro, a mí por el juego lo puedo entender que me ubican, hablamos ayer, hablaremos mañana, pasé esto, pasaste por esto, y créanme que yo no he vivido la vida como la gente cree que la ha visto a través del cuerpo y del ejemplo del cuerpo. Digo, es imposible hablar de la experiencia real de lo que uno ha vivido, desde donde uno ha vivido, sin la apariencia de cuerpo y la historia. Alguien me dirá, es que claro, tú estuviste conmigo bailando en 1999, en el 2000. No, pero no puedo hablar de muchas cosas, obviamente no puedo, porque una ni entiende, ni se entiende, ni sirve y dirán, ¿está loco? Pues sí, que digan que estoy loco, me da igual. O me tirarán piedras porque dirán que estoy lunático de decir ciertas verdades, entonces mejor lo dejamos ahí. Te digo, no todo el mundo está listo para las verdades más profundas, porque revelarán más de lo que eres y más de lo que también crees ser. Y mucha gente pues todavía sigue defendiendo lo falso en ellos y lo quieren cuidar y resguardar y pues no, así no va esto, ¿me entiendes? Así que ese es el juego. Diviértanse, cáiganse, levántanse, pero pues jueguenlo como Dios manda, ¿no? Con amor, con apertura y como sea que se revele a través de ti, en ti, desde ti, para ti. Mm. Ya que nos vamos a ver una vez al mes, hay que aprovechar, ¿no? Tienen mucho con qué explorar si realmente prestan atención y digieren todo lo hablado. Tienen bastante para jugar. O nada, como lo quieran ver. Lo que les acomode. Al fin y al cabo es su propio juego. Cómo quieren jugar, desde dónde, todo. Ustedes honrense, jueguen, escúchense y actúen acorde a lo más profundo de ustedes. Sean esos leones y leonas caminando en la tierra, como en una reunión, no sean borregos o burros. Es que no ayuda, no sirve. Mm. ¿Cómo están todos? ¿Algo más?
¿Solo habrá la reunión esta de a principio de mes? Ujú. Sí, online sí. A nivel online sí. Y bueno, dependerá del grupo de los que estamos acá de manera presencial. Hay dos opciones. Ponernos de acuerdo cuando quieren, nos organizamos para juntarnos de manera presencial. Y si alguien quiere transmitir esa reunión para algunas personas que estén en otras partes del mundo a través de un teléfono o lo que sea, yo no tengo ningún problema. O sea, lo digo más que nada para que si quieren para otros darles acceso de alguna manera, encantado, yo no tengo ningún problema. Y pues vamos viendo en el camino si surgen otras ideas, proyectos o iniciativas, yo encantado, ¿no? Pero por el momento, ahorita va a ser a través de la escuela online y se va a grabar y se va a poner en la escuela como en orden como está para que tengan acceso a algunos que no pudieron estar o si quieren simplemente repetirlo. La del 1 de mes es la única que será oficial por el momento. Ya después veremos. Así que, Hola, hola, ¿ya puedo hablar? claro que puedes hablar. Sí, bueno, mira, a ver, en todo lo que uno cree que es, que piensa, que crea, que se cree que es, que se conoce, que sufre, que está contento, que está, en todo ese amalgama mm, de actitudes o de maneras de ser o de pensar, en todo lo que eso conlleva el creerse que es una persona, ¿no? Ujú, En cada instante en que se manifiesta algo, en cada instante, por decirlo de alguna manera, ahí no ujú, hay nada, ujú, ¿sabes? Como si en todo lo que creemos que es real, ahí no hay nada. ujú, Hay un instante que que es atemporal, es como dices, estás sufriendo por algo o estás, pero hay algo muy profundo que dice, ahí no hay nada. ujú. Entonces todo es un proceso mental de creerte una fantasía, porque es pillar, ¿no? Es captar ese instante para ver que todo a lo que le estamos dando importancia material o como sea, hay un fuera de lugar, un fuera de nuestra visión que se manifiesta como un nada. Mm, Y a veces es seguir ese hilo, ¿no? ujú. Algo así. Bueno, eso es una percepción que, bueno, por decirlo de alguna manera, ¿no? Está bien, así es, genial. Y es algo tan de uno mismo que como que es difícil explicar y compartirlo también, ¿no? Ujú, sí, sí. Sí. Bueno, un saludo a todos y gracias. No, a ti. A ti, a ti, a ti. Gracias. ¿Todos bien? ¿Algo más? Vale. Pues bueno, ha sido un placer estar aquí con ustedes. Nos veremos pronto. Algunos los veré pronto. Algunos estaré en contacto. Y pues bueno, un besote a todos. Los amo. Gracias. Gracias a ti y a todos por estar. Ujú.